Buenos días. La Biblia dice en Salmo número 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y dice más, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Vamos a iniciar nuestro servicio de canto. Para esto vamos a tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor que estás en las alturas de los cielos, a ti alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana avives nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser para dirigir estas alabanzas a ti, Señor. Amén. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos nuestro servicio con el número 290. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por los jueces que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amar. Lleno de compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Míranos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio Número 8. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para
su aflicción y demuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos de gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, gracias infinitas, Señor, por este momento. Perdona nuestras faltas. No somos dignos ni merecedores de estar delante de tu presencia y tú conoces cada uno de los corazones que aquí nos encontramos. Por favor, que tu Espíritu Santo pueda tocarnos y que las cosas que aquí hablemos, las cosas que aquí se digan, puedan ser no solamente de bendición para nosotros, sino también para aquellos con los que tenemos contactos. Pedimos pues que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. Amén. Buenos días. Somos bendecidos al estar acá en esta mañana. Amén. Gracias a Dios por el don de la vida que nos da y la salud. Quiero darles una cariñosa bienvenida a todos. Me gustaría dejarles con este pensamiento. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Estas son las promesas que Dios nos da. Quiero en esta mañana darle una cariñosa bienvenida. Tenemos varias visitas y hermanos que pues ya teníamos varios sábados de no verlos. Me gustaría darle una cariñosa bienvenida a Richard y su esposa Luz Dari. Bienvenidos. Nuestra hermana Graciela está feliz. Bienvenidos. Hemos estado orando y gracias a Dios están acá. También queremos darle la bienvenida a nuestro hermano José Conde. Él está allá, nuestro hermano Ricardo, viene con nuestro hermano Ricardo. Dice que él lo conocen como Conde, con su apellido. Así es de que le damos la bienvenida al hermano Conde. También tenemos, como siempre, a nuestra hermana María y al hermano Ismael, también una cariñosa bienvenida para ellos. Nuestra hermana Dilcia y Roger ya tenían varios sábados de no verlos, están con nosotros, bienvenidos. Nuestra hermana Luisa también está con nosotros, bienvenida hermana. Tenemos varios, la iglesia está alegre en esta mañana, así de que gloria a Dios por eso, hermanos. Que seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Aprendiendo a enseñar. Hola, mi nombre es Andresa. Soy del estado de Bahía, en Brasil, y mi historia como misionera comenzó cuando participé en el proyecto Un Año en Misión, promovido por la Iglesia Adventista a través de los diezmos y ofrendas, donde tuve la oportunidad de ir a Río Branco, la capital de Acre. Y fue ahí donde me enamoré de la misión y decidí que quería dedicarme a esto durante el resto de mi vida. Tal como planeado, cuando terminé mi entrenamiento, dejé Brasil para ser profesora en Timor Oriental, en la Escuela Adventista de la capital Dili. La escuela es la primera de más de 3 que ahora existen en el país y fue construida en 2015 con la ayuda de misioneros de varias partes del mundo, incluyendo Brasil, como resultado de mucha oración y muchas donaciones. Aquí yo enseño portugués a alumnos del 4º de primaria hasta 3º de la enseñanza media.
Durante un mes enseñamos inglés a algunos niños de la comunidad. También tenemos una escuela cristiana de vacaciones, a la que asisten más de 80 niños en un programa que se desarrolla en distintos lugares de la ciudad durante una semana, y llevamos a cabo actividades educativas y espirituales. La escuela tiene más de 400 alumnos y la mayoría del personal docente son voluntarios de Sudamérica, Norteamérica, África y Asia. Es muy significativo conocer a estos voluntarios de todo el mundo en el mismo lugar. Muchos de ellos tienen historias parecidas a la mía y dedicaron sus vidas a la misión por el mismo amor que yo conocí durante mi primer año de misión en Acre. Estoy muy agradecida por todas las oportunidades que tuve. De una institución a otra, siempre fui bendecida y aprendí mucho en cada lugar. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente que los recursos que la Iglesia invierte en la misión tienen un gran resultado. Mi primer año de misión, mi tiempo y aprendizaje en Manaus y sobre todo la escuela en la que estoy ahora. Todos estos proyectos son el resultado de recursos financieros, como diezmos y ofrendas, que a través de la bendición del Señor llegan a innumerables corazones. La trayectoria de personas como yo, que a lo largo de su vida recibieron la atención y la formación necesarias para convertirse en misioneros, es muy importante. Espero que otras personas se inspiren en mi historia y abracen la obra misionera. Dios utiliza tus recursos, tu compromiso y tu dedicación para servir a los demás. Y a través de ti, hoy sé el significado de servir y dedicarme a la obra de Dios a través de tus donaciones. Puedo asegurarles que quiero hacer esto por el resto de mi vida. Quiero ser misionera y hablar de Jesús a la gente que no lo conoce y también servir a mi prójimo con mis dones y talentos. Quiero invitarte a que sigas siendo donante, porque la misión no solamente se lleva a cabo por los misioneros en el campo, sino también por ti, el donante. Porque la misión se realiza por los pies de los que van, las manos de los que dan y las rodillas de los que oran. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Ahora, hermanos, vamos a la lectura bíblica, Juan capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuando estén listos, con un amén, por favor. Como Jesús vio a echado y entendió que hacía mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Versículo 7. El Señor le respondió el enfermo: no tengo hombre que me introduzca en el estanque cuando el agua se revuelve, porque entre tantos que yo vengo, otros antes de mí han descendido. Es palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a orar. Los que pueden ponerse de rodillas. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, por el privilegio, Señor, de la vida, la salud, la familia, por todas esas cosas lindas, Señor, que no las merecemos, pero tú siempre las das a cada uno de nosotros. Te suplicamos, mi Dios, que en esta mañana podamos alimentarnos y gozarnos en tu palabra, que tú puedas, Señor, bendecir, que puedas dirigir a nuestro hermano Jaime, que él trae el tema en esta mañana, que pueda, Señor, tocar los corazones, las mentes de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, crecer espiritualmente, que podamos salir fortalecidos y cualquier necesidad, Señor, que tiene tu pueblo en esta mañana, tú puedas suplirlas de acuerdo a tu voluntad. Tú conoces, Señor, cada uno de los corazones, tú conoces cada una de las familias que acá representamos,
Te suplicamos, Señor, que des paz, salud, tranquilidad a todo el que lo necesita. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Dios es bueno. Nos da la oportunidad de poder estar en su iglesia. Nos da la oportunidad de reunirnos como hermanos, pero sobre todo nos da la alegría y el privilegio de adorarle en tiempos de paz, cuando hay muchos que tienen que hacerlo en tiempos de conflictos, ¿verdad? Vamos a tener nuestro tema en esta mañana, y para comenzar yo quisiera pedirles que allí a donde se encuentren inclinemos el rostro una vez más para hacer una oración e invocar la asistencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, una vez más nos acercamos a ti, Señor, con el corazón agradecido por lo que hasta aquí nos has dado,
pero suplicamos que tomes nuestros corazones, sobre todo en este momento que vamos a abrir tu palabra, que lo que aprendamos pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno también de los que están escuchando por internet. Bendícelos, abrázalos fuertemente, Señor, manifiéstate en sus vidas y que puedan sentir tu presencia en cada paso que den. Gracias por todo y gracias por este momento. Acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a estudiar la vida de un hombre que a nuestro parecer no es el mejor ejemplo de vida para cualquiera de nosotros. De hecho, si viviera hoy en día, ni siquiera lo tuviéramos entre nosotros, pues no lo consideraríamos digno de compartir el espacio en el que nos encontramos. Lo sé, porque en su época tampoco era apreciado por sus contemporáneos, especialmente por los líderes religiosos. Pero quisiera que de este análisis pudiéramos extraer dos cosas, dos lecciones importantes, y yo quisiera que pusiéramos atención a esto. Si olvidamos todo el tema, pero nos acordamos de estas dos cosas, ya es el tema completo que ustedes tienen. El primero, que nosotros podemos encontrarnos en la misma condición que ese hombre. Y segundo, que no importa la condición en la que nos encontremos, Dios no nos ha abandonado. Repito, la primera es que nosotros podemos encontrarnos en la misma condición que ese hombre. Y segundo, que no importa la condición en la que nos encontremos, Dios no nos ha abandonado. Yo sé que la historia es bastante familiar para todos porque si no la hemos leído en la Biblia, la hemos escuchado en diferentes ocasiones o visto en representaciones actuadas. Como sea, es una historia conocida por todos. Pero para que no perdamos detalle alguno, me gustaría que me acompañaran a repasarlo una vez más en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a empezar desde el versículo 1. Yo quisiera que me acompañaran, que abrieran sus Biblias. Los jóvenes van a estarlo poniendo en la pantalla, pero ustedes también pueden acompañarnos con la Biblia, sobre todo porque a mí a veces se me pasa y me equivoco, entonces para que ustedes puedan corregir y decir, hermano Jaime se está equivocando porque aquí el versículo no dice eso. Me ha pasado, créanme, a veces he puesto en la pantalla algún texto y no es el texto de abajo no es la cita que aparece, entonces ustedes pueden ayudarme con eso. Y se los voy a agradecer, créanme. ¿Ok? Libro de Juan, capítulo 5 y empezamos en el versículo 1. El versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sabemos que a Jesús le gustaban las fiestas, ¿verdad? O alguno piensa que Jesús se la pasaba escondido y solamente salía a predicar. No, Jesús también participaba en las fiestas. Y porque muchas veces lo criticaron por eso, ¿se acuerdan? Le dijeron, Jesús tuvo que decirles, bueno, estuvo Juan que no comía ni bebía ni andaba en fiestas y lo criticaron, y ahora viene el Hijo del Hombre que también que participa y también lo critica. O sea, no hay por dónde llegarles a ustedes, ¿verdad? Dice, también en la mente de los discípulos, él iba a estar en la fiesta. Veamos qué es lo que motiva a ir a Jerusalén a Jesús. En el versículo 2, vamos, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y no tiene pensado pasar un tiempo en la piscina. ¿Qué lo motiva a pasar por alto una fiesta y un estanque? Ahora vamos a ver el versículo 3. Vamos a ir al versículo 3 y dice, en estos yacía una multitud. ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5. ¿Qué es una multitud? A menos que fuéramos como, me parece que son los pigmeos, una tribu en África donde solamente pueden contar hasta 3 y ellos dicen 1, 2, 3, muchos. Entonces si son 4 para ellos ya es mucho. Pero
Pero la Biblia es específica, con la Biblia no podemos usar eso, 1, 2, 3, muchos. La Biblia dice que había, ¿cuántos? Una multitud de ¿qué? De gente divirtiéndose, disfrutando y haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Dice. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Una multitud de enfermos. A veces tenemos la idea, porque así nos lo han pintado en nuestra mente, y estábamos viendo una serie muy interesante el otro día, y es precisamente la misma escena. Es el enfermo, otros cuantos más alrededor de la piscina, y por lo que se ve tiene suficiente tiempo para aventarse al agua, pero bueno, en la vida real no era así. Entonces, lo que iba a ocurrir es que, vamos a ir entrando al texto así, pensemos que no lo hemos leído, que no sabemos nada de la historia, y vamos viendo a Jesús irse a la fiesta. Bueno, decimos, no va a la fiesta, ok, va a la piscina, pero tampoco va a pasar el rato en la piscina. Cuando llega, hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y entonces, como todavía no sabemos la historia, la estamos borrando por el momento de nuestra mente, decimos que Jesús iba a manifestar su poder sanador para darse a conocer a todo Jerusalén. Para eso iba a la fiesta, porque iba a curar a todos los enfermos que se encontraban en ese lugar. ¿Es eso lo que iba a ocurrir? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 4. El versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué ocurría en ese lugar? Todo el mundo estaba esperando un milagro, ¿verdad? La gente esperaba que se moviera el agua. ¿Para qué? Porque el texto dice, habla de que llegaba un ángel, esa era la creencia, y ahorita vamos a explicar, que movía el agua, y entonces el primero que entraba era sanado de cualquier enfermedad. De acuerdo a historiadores y comentadores de la Biblia, explican que no era la labor de un ángel lo que agitaba el agua. Se dice que varias de las fuentes que se encuentran en Jerusalén son intermitentes. ¿Qué quiere decir eso de intermitentes? Quiere decir que el agua sale en gran caudal por unos momentos y luego cesa, luego se para. Algunas de estas fuentes pudo estar conectada al estanque de Betesda, lo que provocaba que el agua se moviera de manera aparentemente sobrenatural. Repetimos, y esta era una tradición que ellos manejaban. No es que era real, no era real. O sea, quiero decir, era una tradición, muchos judíos la seguían, los líderes religiosos obviamente no, por eso no estaban allí, pero para muchos esa era la única oportunidad que tenían para poder ser sanados. Ahora, lo que esto provocaba no podía venir de Dios, porque con tal de ser sanados, la persona que tenía que llegar primero, lo que significaba que no importaba lo que tuviera que hacer para lograr su cometido, pasaban empujando y atropellando al que estuviera enfrente para entrar al agua primero. Y muchos, en lugar de encontrar sanidad, encontraban la muerte. Ese no era el plan de Dios. Ese no era un sistema implementado por Él para liberar a sus hijos de la enfermedad. Era un sistema basado en las obras. ¿Cómo lo llamamos? Justificación, ¿por qué? Y nosotros debemos seguir la justificación por la fe, ¿correcto? Continuando con el relato, llegamos al versículo 5. Y el versículo 5 nos dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, podemos notar que Jesús no estaba interesado en la multitud, solo en una persona. ¿Repetimos? ¿Iba a la fiesta? No, no es la fiesta. Ok, ¿a la piscina? No, tampoco es la piscina. ¿A los enfermos? No, no son todos los enfermos. ¿A quién iba a ver?
a una sola persona. ¿Qué tenía de especial? Algunos teólogos consideran que el hombre tenía entre 63 y 66 años de edad. Y esto nos dice algunas cosas sobre él, como por ejemplo, que no nació con esa enfermedad, pues llevaba un poco más de la mitad de su vida enfermo. Otra cosa es que tampoco estaba casado. Una edad casadera para los hombres en aquella época era a los 30 años. Pero él era muy joven cuando se enfermó, así que no pudo casarse. El relato nos dice que tenía 38 años enfermo. 38 años es mucho tiempo. ¿Cuántos no nos desesperamos con 3 días de gripa? O una semana, o un mes con alguna enfermedad y ya queremos tirar la toalla, ¿verdad? Ya estamos cansados, hartos porque no queremos seguir con esa molestia. 38 años. Sigamos en el versículo 6 y dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fíjense en la pregunta. Esta se nos hace una pregunta absurda completamente. Veo a alguien que se acaba de caer y si está dentro de mis posibilidades ayudarle a ponerse de pie, lo ayudo. Pero no me acerco a esa persona para preguntarle: ¿te quieres levantar? Absurdo, ¿no es cierto? Entonces vemos a Jesús acercándose hacia este hombre y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Con esto debemos recordar que con Dios no hay preguntas tontas. Cada pregunta que Él hace tiene un propósito y lo vamos a analizar. Para eso veamos la respuesta del hombre en el versículo 7. Y esto me gustaría que lo guardaran en sus mentes, porque esta respuesta es una de las respuestas más llenas de fe que podemos encontrar en la Biblia. Él contesta: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿En dónde está la fe de este hombre? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Qué me dice a mí que este texto está hablando acerca de fe? Antes que nada debemos recordar que Jesús ya sabía lo que se iba a encontrar. Ya sabía a quién iba a ayudar en ese lugar. Llegó hasta allí por la dirección del Espíritu Santo. Y por lo mismo sabía también lo que había en el corazón de ese hombre. Por eso tenía que preguntar. Porque los que estaban allí con él, y nosotros también, necesitamos saber cuál es la cantidad de fe que había en el corazón de ese hombre. Y es aquí donde queremos detenernos por un momento con esta frase: juzgamos a Dios de acuerdo a nuestra condición o a la condición de alguien más. Quiero repetir: juzgamos a Dios de acuerdo a nuestra condición o a la condición de alguien más. ¿Qué queremos decir con esto? Que creemos que Dios existe de acuerdo a nuestra condición. Creemos que Dios nos ama de acuerdo a nuestra condición. Lo juzgamos por lo que nuestros sentidos perciben, no por lo que realmente es Él. Por eso nos encontramos gente diciendo: si Dios existe, ¿por qué hay personas sufriendo de hambre en otros lugares? Porque lo están juzgando de acuerdo a la condición de otras personas. Dicen: si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Porque estoy juzgando a Dios de acuerdo a mi condición. Cualquiera podría decir que Dios no es amor, porque permite que hombres como el de nuestra historia sufra por tanto tiempo. Lo más curioso es que no solo desechamos a Dios, también desechamos a este tipo de personas, y hasta llegamos a tener el pensamiento de los líderes religiosos de aquella época: si Dios lo abandonó, yo tampoco tengo por qué preocuparme por Él, tristemente.
Juzgamos a Dios, pero tampoco mostramos amor por los demás. Vivimos nuestra vida con rencores. Nos volvemos resentidos sociales. Todo nos molesta porque pensamos que la cosa es en contra de nosotros. Alguien dice algo, lo dijo por mí. Aquel me miró de esta forma, aquella persona me habló así, esta otra persona me hizo esto. Nos convertimos en víctimas constantemente porque pensamos que todo está en nuestra contra. Porque pensamos que todo el mundo gira a nuestro alrededor y eso no es cierto. Yo no soy el centro del problema. Tú no eres el centro del problema. Quien está en el centro del problema es Dios. Lo que ocurre a nuestro alrededor o lo que ocurre a nosotros mismos es una consecuencia del gran conflicto que existe entre Dios y Satanás. ¿Cómo podemos saber esto? Vayamos a la historia de Job. Ahora nos vamos a mover por un momento. No perdamos el libro de Juan, quedémonos allí, pero vayamos al libro de Job ahora. En el mismo libro, pero antes hagamos un poco de contexto. Primero recordemos quién era Job. Era el hombre más rico de la tierra. ¿Qué digo rico? Archimillonario de la tierra. Podemos hacer un análisis de todo lo que tenía comparado a lo que algunas personas pueden llegar a tener en este momento. Créanme, Job era muchísimo más rico que ellos. Tenía todo lo que un hombre pudiera desear, bienes materiales y una familia hermosa. Era una persona que podía decir que Dios lo amaba porque le iba bien en esta vida. Bien podía juzgar a Dios por su situación. ¿Nos damos cuenta? ¿Y qué ocurrió? Conocemos la historia. El enemigo y Dios tienen una conversación interesante en el primer capítulo y sale a relucir el nombre de Job. Satanás siempre buscaba dejar en mal a todos los hombres delante del universo. Y cuando se menciona a Job, el enemigo inmediatamente dice: no se comporta así, no se comporta mal porque tú lo proteges. Es el más rico de la tierra, no le hace falta nada. Él no te puede negar. No puede negar tu amor porque se encuentra en la mejor de las condiciones para un ser humano. Y tú ni siquiera permites que se le quite nada. Veamos cómo culmina su argumento. Ahora vamos a ir al versículo 11 del capítulo 1 del libro de Job. Job, capítulo 11 y versículo 1. Repito, busquémoslo en la Biblia, lo van a estar poniendo en la pantalla, pero también apoyémonos en lo que tenemos. Job, capítulo 1 y versículo 11. Dice, pero ¿qué dice? Tu mano. ¿Y qué va a suceder? Vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quítale todo y cuando se encuentre en esa condición, te vas a dar cuenta que solo te ama por lo que tú le das. Lo que el enemigo estaba diciendo o estaba buscando es que Job se encontrara en una situación tal que llegara incluso a dudar de la misma existencia de Dios. Podemos ver cómo se ensaña el enemigo en contra de Job. Le quita todo, hasta sus hijos. Y más adelante Dios le permite también quitarle su salud. ¿Se acuerdan? A Job le ocurrieron todas estas cosas porque dejó de orar. ¿Le ocurrió todo esto porque dejó de amar a sus semejantes? ¿Perdió todo porque dejó de ir a la iglesia? ¿Le pasaron estas cosas porque blasfemó en contra de Dios? Y la pregunta más importante, ¿era Dios el causante de todas las desgracias de Job? Lo pregunto porque muchas veces cuando nos ocurre este tipo de cosas, empezamos una cacería de brujas, ¿verdad?
para saber qué hicimos mal para merecer todos los problemas que tenemos encima. Y decimos, si me está pasando esto es porque hice algo malo. O caemos en el pensamiento de muchos, si Dios existiera, no me estuvieran pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque juzgamos a Dios de acuerdo a nuestra condición o a la situación de alguien más. Pero si tenemos presente la historia de Job, debemos recordar que las cosas malas ocurren no porque Dios no nos ame, ocurren porque hay alguien más tratando de manchar el nombre de Dios. Hay alguien más buscando poner a todo el universo en contra de Dios. Las cosas malas ocurren porque son consecuencias del gran conflicto y Job lo sabía, el gran conflicto entre Dios y Satanás, y Job lo sabía. Por eso dice en Job capítulo 19 y versículo 25, ¿cuántos se saben este versículo? Que dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿y qué cosa? Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién es Dios y no voy a dejar por eso de amarlo. Job no dejó de confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas por las que estaba atravesando. Job no blasfemó, no juzgó a Dios por su condición o por la condición de alguien más. Contrario a nosotros, por menos de lo que le ocurrió a Job, ya empezamos a negar, ¿verdad? Empezamos a echarle en cara todo a Dios y hasta nos atrevemos a levantar el puño al cielo y decimos, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me sucede todo esto? Volviendo al hombre de nuestra historia, ¿cómo podemos ver su confianza en Dios? ¿Cómo podemos saber que él no estaba juzgando a Dios? ¿Cuál es la fe que Jesús reconoció? Repasemos nuevamente el versículo 7 de Juan capítulo 5. Allá donde estábamos, recordemos, no salgamos del libro de Juan porque ahí vamos a mantenernos. Juan capítulo 5 y versículo 7. Y aquí está la respuesta del hombre, quiero que pongamos mucha atención. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuánto tiempo lleva tratando de meterse al agua? Recordemos, tenía 38 años de estar enfermo, pero no se sabe cuánto tiempo había estado en el estanque. Pero estoy seguro que así llevar una semana intentándolo, yo me hubiera rendido el primer día. Pero su respuesta demostraba más fe de la que nosotros podríamos tener. Porque dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Pero ¿sabes una cosa? No importa, porque mañana lo voy a intentar otra vez. Y si no resulta, pasado mañana lo voy a intentar otra vez. Y el día siguiente, después de pasado mañana, lo voy a intentar otra vez. No era el método que Dios quería usar para sanarlo. Pero él no dejaba de creer que Dios iba a enviar a su ángel para que pudiera ser sanado. Dios hubiera querido sanarlo desde un principio. El problema no era Dios. El problema, al igual que en la vida de Job, era ¿quién? ¿Cuál era el problema? El problema en la vida de Job era Job, porque había hecho cosas malas. Era porque Satanás estaba buscando meterse y hacer su desastre. Y lo mismo estaba pasando con este hombre. El problema no es que él hubiera hecho algo malo. Tal vez lo hizo. No estoy diciendo es que siempre se portó bien y a pesar de eso. No. Todos somos pecadores a la vista de Dios. Todos hemos caído de su gracia. Pero no es porque haya hecho algo malo que estaba pasando por esa situación. Al igual que en la vida de Job,
el enemigo estaba diciendo, espérate una semana más y te vas a dar cuenta de cómo ese hombre te blasfema. Te vas a dar cuenta de la forma en que te va a negar. Dios dice, ya es suficiente. Y el enemigo dice, espera un poquito más, un poco más. Parece que ya va a caer, ya va a ceder, tú espérate. Hay una historia del pastor Quintero que ya he comentado en otras ocasiones, pero que vale la pena repetirlo porque nos ayuda a entender más este punto. Él platica que un sábado, después del culto, se le acercó una pareja para hacer una petición bastante común, poco común, pero que pone en aprietos a cualquiera. Esta pareja le pidió que visitara a su sobrino Víctor para decirle que Dios lo amaba. El pastor le dice que era algo que ellos podían hacer. Vayan ustedes y díganle a su sobrino que Dios lo ama. Entonces ellos le platican la historia. Víctor se encontraba jugando fútbol un día. De pronto cae porque alguien le pateó la rodilla. Pensó que se le iba a pasar pronto, pero pasó el tiempo y el dolor todavía estaba allí. Así que fue al hospital y después de muchos estudios le dieron su diagnóstico. Víctor tenía cáncer. Le dieron la opción para que visitara a otros doctores, lo hizo, pero con los mismos resultados. Como el cáncer ya estaba avanzado, le dijeron que había que amputarle la pierna. Lo hicieron, además lo sometieron a tratamientos de quimioterapia. Después de un tiempo, le volvieron a hacer estudios y le dieron la mala noticia de que el cáncer ya había invadido todo el cuerpo. Sin una pierna y con los dolores de la enfermedad, el mundo ya le había mostrado su peor cara a Víctor. Este es el cuadro de la vida de Víctor cuando llegan a decirle al pastor, por favor, pastor, vaya a decirle a nuestro sobrino que Dios lo ama. La situación no puede ser más cruel. Porque, ¿cómo puedo decirte que Dios te ama después que perdiste a un ser querido? ¿Cómo puedo decirte que Dios te ama cuando tu matrimonio está casi destruido y no ves la solución por ningún lado? ¿Cómo puedo decirte que Dios te ama si tu hijo o tu hija están fuera del alcance de Dios? Están alejados de Dios, que piensas que ya no hay forma de ayudarlos. ¿Cómo puedo decirte que Dios te ama si no tienes dinero para pagar la renta o te van a recoger el carro? ¿Cómo puedo decirte que Dios te ama si te acaban de correr del trabajo? Este es el peor momento para decirte que Dios te ama. Y sin embargo, Dios te ama. No puedes juzgar a Dios por tu condición o la condición de alguien más. Convencieron al pastor y se pusieron de acuerdo para ir después de la comida. Durante el trayecto hacia la casa de Víctor, el pastor se sentía en la situación más incómoda, porque no habían palabras para poder acercarse a él. De pronto un pensamiento cruzó su mente. Dios le había dado las palabras para hablar con Víctor. Ahora las cosas eran diferentes. Ahora quería estar con Víctor. Y cuando llegó, pudo ver que el rostro reflejaba la enfermedad terminal que este joven estaba viviendo. Pero también pudo ver allí el coraje, la ira por todo lo que le estaba sucediendo. Inmediatamente se presentó como pastor de la iglesia adventista y le dijo: esta tarde vengo a contestar una pregunta que tienes en tu mente ahora mismo. ¿Qué es lo que le quieres preguntar a Dios? Y él, con el rostro fruncido, enojado, le dijo: sí, pastor, ¿por qué a mí? Y créanme, Víctor no es el único que hace esa pregunta. Nosotros mismos la hemos hecho alguna vez. La respuesta del pastor es también para ti en esta mañana. Él le dijo: mira, Víctor, estamos en guerra. Y en una guerra hay balas perdidas. Esta vez te tocó a ti,
Pero pudo ser tu mamá, pudo ser otro pariente tuyo, pudo haber sido algún amigo muy querido, pero fuiste tú. Y te puedo decir que lo que estás viviendo ahora ahora es difícil y desagradable. Pero déjame decirte otra cosa. Dios está en deuda contigo. En ese momento el rostro de Víctor cambió. El pastor continuó. Dios está en deuda contigo porque con tu situación le estás diciendo al universo entero, el pecado es malo. El pecado destruye. El pecado mata. Si yo estoy así, es por culpa del pecado. Si me encuentro en la situación en la que me encuentro, no tiene que ver con Dios. Si mi matrimonio se está cayendo a pedazos, es por culpa del pecado. Si estoy perdiendo a mi familia, es por culpa del pecado. Si me quedé sin trabajo y sin dinero, es por culpa del pecado. Si me quedé desnudo y en la calle, es porque eso busca el pecado. Busca dejarme en la miseria. Dios no tiene la culpa y con tu situación le estás gritando a todo el universo, a todos los seres que nunca pecaron. ¿Quién está provocando todo esto? Y ese es el enemigo. Dios ha hecho todo lo posible para que estemos bien, pero el enemigo quiere que le echemos la culpa a Dios. El pastor terminó diciendo, Víctor, con tu situación le estás sirviendo a Dios. Y lo que el mundo te quitó, Dios te lo va a recompensar. Tal vez no ahora, pero sí en la eternidad. Víctor se quedó perplejo y le preguntó al pastor, ¿yo le estoy haciendo un servicio a Dios? Sí, Víctor. Solo tienes que saber que lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? El rostro de Víctor cambió y dijo, sí, pastor, ¿qué debo hacer? El pastor le explicó acerca del ungimiento. Víctor aceptó. Tiempo después, el pastor volvió a ver a la pareja y les preguntó por Víctor. Ellos le dieron la triste noticia de que había muerto el lunes después que el pastor el sábado estuviera allí. Pero le comentaron lo que ocurrió la mañana del domingo. Le dijeron que la mamá entró al cuarto y vio a Víctor con el rostro todavía marcado por el dolor de la enfermedad, pero se le podía ver en paz. La mamá le preguntó cómo se sentía y él le dijo, mamá, por allí entró Diosito. ¿Cómo, hijo? Señalando a la pared repitió, por allí se me apareció Diosito, así hablaba él. Y me dijo, Víctor, te vas a morir. Pero todo lo que te dijo ese señor ayer, todo eso es cierto. Tú me estás haciendo un servicio ahora. Y por lo mismo, también todo te va a ser recompensado. Solo tienes que aceptarme. Así que mamá, yo me voy a morir, pero no te preocupes, porque Dios me va a recompensar. Yo no sé cuánto tiempo llevas pasando las dificultades que estás viviendo ahora. No sé cuántas veces se te han juntado todos los problemas al mismo tiempo. ¿Le ha pasado, verdad? A mí me ha pasado. Tal vez llevas así una semana, un mes, un año, 38 años. No puedo saber cuánto tiempo más vas a estar en la misma situación, pero quiero decirte, Dios está preparado para el momento de tu liberación. ¿Lo estás tú? ¿Te estás preparando para ese momento? El paralítico de Betesda esperó 38 años y no importaba cuántas veces tuviera que hacerlo, él continuaría haciendo su parte
hasta que Dios dijo, suficiente. Y Dios, en la forma de Jesús, llegó a él y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dios quiere decirte eso esta mañana. Tenemos problemas, es cierto. Y todos, voltea a ver al que está a tu lado. Esa persona está pasando por la misma situación, si no tal vez peor que la que tú estás pasando. Nadie aquí está exento de problemas. Dios quiere acercarse a nosotros. Jesús quiere extender la mano y decir, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Estamos listos para escucharlo? Que el Señor nos bendiga. Himno 486, en los pasos de Jesús. Sigo por el camino angosto al vivir aquí, donde cada paso en falso puede ser mi fin, pero sigo al frente, siempre pongo yo mis pies sobre las pisadas que Jesús dejó por mí. Sigo hacia donde esta senda me guiará. Sé que me llevará hasta el hogar de mi Jesús. Y si detrás de mí viniera alguien como sería solo una huella, pues sigo a mi Jesús. Inclinemos el rostro para hacer una oración. Querido Padre, queremos darte gracias nuevamente, Señor, por tu mensaje en esta mañana. Lo necesitamos. Nuestro corazón muchas veces se siente triste, se siente abatido y no sabe si volverse a levantar, porque significa que otra vez tal vez volvamos a recibir los mismos golpes. No lo sé, Señor. ¿Y cuánto tiempo más falta para que finalmente podamos ver luz en este mundo oscuro? Tampoco lo sé, Padre. Pero una cosa sí es cierto, los que estamos aquí, los que estamos escuchando tu palabra en esta mañana, queremos ponernos de pie para decirte, no importa, Padre, si todavía no viene la liberación, si todavía no vemos respuesta a nuestros problemas, si todavía seguimos hundidos en los problemas que estamos viviendo, todavía vamos a ponernos de pie para seguir adelante, Señor, porque queremos confiar en ti, porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre las naciones. Gracias, Padre, por esa esperanza en nuestros corazones. Gracias por tocarnos. Y te pedimos que nos acompañes al regresar a nuestros hogares y que tu nombre sea alabado en todo cuanto hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Cuando veo el dolor y el llanto a mi alrededor, la injusticia, el egoísmo
mismo gobernando el corazón. Cuando pienso en aquellos que mueren sin perdón y a los que la angustia ha llevado a la desesperación, levanto mi voz y te digo: aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más, quiere darte la libertad. Aún hay esperanza. Si has pensado que has llegado lejos para regresar, que muy bajo has caído y no te puedes levantar, Dios te dice: no hay pecado que no pueda perdonar. Por tus fuerzas ya no puedes, yo te quiero restaurar. Dame ahora la oportunidad. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más, quiere darte la libertad. Hay esperanza para ti. Ven a Jesús, te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más. Aún hay esperanza para ti. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad.